Buen día a todos, espero que estén muy bien. Iniciaremos entonces como siempre recordándoles que tienen solamente hasta el día de hoy a la medianoche para entregar las anotaciones de esta semana. Recuerden que solamente es tomar las anotaciones de lo más importante de la clase. Recuerden, por favor, que les voy a mandar todo el material al grupo, entonces tienen que estar muy pendientes de los grupos para que no estén detrás mío. Profe, súbalo, profe, yo no lo tengo, profe, no me llega. Entonces, estén por favor muy atentos al grupo para que por favor allí esté el material Profe, buenos días. que Esto necesitan. es hoy antes de las 9 de la noche que hay que entregar todos los apuntes. Medianoche, Ya. hoy Gracias. antes de la medianoche, ¿listo? Entonces, tienen harto tiempo para poder entregar las anotaciones, son solo anotaciones. Ya la próxima semana no tendríamos clases por Zoom, sino que tendríamos talleres que Está me va a tonto, enviar mano, ¿por qué al preguntas grupo. bobadas? ¿Sí? Jimmer, acomoda ese audio que a cada rato se te está prendiendo, por favor. Listo. Entonces, en anteriores clases, habíamos visto sobre el maltrato infantil. Ya habíamos trabajado este tema, ¿cierto? Ay, Sí, profe. ya habíamos trabajado este tema. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es ver la ruta de atención integral a quién se pueden comunicar si sucede este tipo de cosas. Vamos a hacer entonces un recorderis del tema, recordando un poco por encima de qué puede tratar este tema. ¿Cómo se llama eso? Listo. Se llama ética. Como para la fashion. Ay, por Dios bendito, esos micrófonos. Listo. Entonces, recordemos un poco como tal que qué se define. Se define entonces abuso o maltrato infantil a toda la desatención de personas menores de 18 años. Incluye el maltrato físico, psicológico, sexual, desatención, negligencia, explotación comercial. Es decir, cualquiera de estas situaciones se considera como maltrato infantil. Eh, se puede causar de forma directa o indirecta, como ya pueden saberlo. Causa daño entonces a la salud, a la dignidad del niño, a poner en peligro su supervivencia, ¿ya? Todo esto, ¿listo? Eh, se considera entonces que el maltrato infantil puede ser físico, como les dije, puede ser psicológico, puede ser abandono, puede ser por descuido, por abuso sexual, o puede ser en la gestación también. Si, digamos, una mujer embarazada no se cuida correctamente, eso también puede llegar hasta considerarse como abuso infantil. Ni siquiera haber nacido, pues como para decir que lo demás. Los golpes, pues son lo más cotidiano que se puede conocer, lastimosamente. Entonces, con la mano, con cables, con correas, con pantuflas, con palos, con pellizcos, con cachetadas, con puños y otras cosas relacionadas, se considera entonces maltrato infantil. Eh, el maltrato entonces psicológico es cuando nos dicen insultos, cuando nos dicen groserías, cuando nos desprecian, ¿cierto? Cuando nos hace sentir mal, ¿cierto? Y todo esto pues en la etapa de cuando estamos niños antes de los 18. Profe, que si yo todavía soy niño, sí. ¿Todavía puede considerarse maltrato infantil? Sí. También está el abandono, la negligencia. Recuerden entonces que es cuando los padres o las personas que los cuidan a ustedes no los atienden las necesidades básicas, entonces como la comida, como el aseo, ¿listo? Entonces eso también o cuando no les demuestran cariño, cuando simplemente los ignoran, eso también se clasifica entonces como maltrato infantil. Recuerden muy bien eso. Eh, o en el abuso, pues también sucede lo del abuso sexual, cuando utilizan un niño, una niña o un adolescente en una actividad sexual que esa persona, el niño no comprende, sin con su consentimiento, está preparado para su desarrollo físico, emocional o cognitivo. Eso hay que entenderlo claramente. En la gestación, entonces,
El abuso infantil en la gestación, entonces es cuando la mamá en el embarazo es maltratada por golpes por otra persona o malas palabras, o cuando el niño es rechazado por la madre antes de nacer. Profe, ¿el aborto es maltrato infantil? No, eso tiene que ver con otro tipo de situaciones. Digamos que es, por ejemplo, cuando dice acá que es rechazado por la madre, es que es una madre que no quiere tener ese bebé. eh, no quiere tenerlo, digamos, para ella. Ella dice, no voy a reconocerlo como si fuera mi hijo, no voy a encariñarme, no voy a hablarle, ya todo ese tipo de cosas. Pero en la relación con el aborto, pues eso es otra cosa, otro tema completamente diferente. Entonces, la violencia entonces intrafamiliar empieza a clasificarse como violencia desde la ley 575 del 2000 en el artículo 4, el cual dice, toda persona que esté dentro de un contexto familiar, sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro de la familia, podrá pedir sin prejuicio de las denuncias penales a que hubiese un lugar el comisionario de familia en el que ocurren los hechos y la falta de un juez civil o municipal. Esto quiere decir que la denuncia ustedes la pueden poner en cualquier estación de policía o a veces se nos permite también llamar directamente a las entidades que controlan esto, como Bienestar Familiar o Policía de Infancia y Adolescencia. Existen entonces una ley que protege a ustedes como niños para este tipo de casos, que son la ley 294 desde el 96, la cual dicta que las familias se constituyen por vínculos naturales o jurídicos, por una decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Es decir, que las familias entonces en Colombia se pueden constituir sin necesariamente ser naturales, es decir, sin necesariamente ser mi hermano o mi hermana, puede ser una persona que se crió toda la vida conmigo y se constituye entonces como familia. Para los efectos de la presente ley integral de la familia, entonces los cónyuges, es decir, los papás o compañeros, tienen que tener una igualdad de condiciones integrales, como el padre y la madre en la familia, los hijos sean hijos pertenecientes o adoptivos, y todas las demás personas merecen entonces una integridad doméstica y un respeto. Eso hay que tenerlo en cuenta como lo dice la ley. La ruta Profe, de una atención. pregunta. Sí, claro, dime. Si es un ejemplo, si la mujer y el hombre, los dos crean como un vínculo y los dos se quieren como pelear o algo, Ujú. ¿ahí habría maltrato familiar? Sí, habría maltrato intrafamiliar, efectivamente, porque esas personas al fin y al cabo constituyen una familia porque decidieron estar juntos, pero pues ya se da cuenta que a través de lo que tiene que ver con el maltrato, pues no quieren estar juntos, entonces si existe un maltrato, si existe un golpe, si existe un insulto, todo ese tipo de cosas que sea constante, entonces sí es necesario que se denuncie. Ah, pero es que yo no me había casado con ella, no importa, usted constituyó, si vive bajo el mismo techo, ha pasado más de, qué sé yo, 3 meses con esa persona viviendo, ya se constituye como pareja y se constituye entonces como maltrato intrafamiliar. En este caso también podría constituirse como maltrato en pareja, ya para ser más específico. Gracias por tu Gracias, profe. participación. Gracias a ti. Para la ruta de atención entonces se recepciona la denuncia. Cualquier persona puede llegar a hacer una denuncia, como les dije yo, con las entidades correspondientes. Se ordenará entonces actuaciones de amonestación y pruebas requeridas. ¿Qué significa esto? Que si usted no va a la policía de infancia y adolescencia o a donde un juez o a poner una denuncia sin ninguna evidencia, como por ejemplo que se vea el golpe, que tenga usted un video, que tenga usted una fotografía, no se puede constituir completamente si es maltrato o no. Eh, ¿Es injusto? Sí, pero sucede que a veces las personas se aprovechan de otras diciendo que son maltratadas, pero es mentira, ¿ya? ¿Para qué? Para que la otra persona le pueda pagar una plata, para que la otra persona simplemente sufra y se vaya a la cárcel, ¿sí? Pero en este caso, pues, lo que se tiene que mostrar es pruebas, ¿ya?
Entonces ahí se va a empezar a hacer una carta de protección, sea el menor o sea la persona de la familia, una orden que va a ser valorada por un doctor determinando si los golpes que usted tiene son reales o de pronto si en situación de violación revisan, digamos, sus genitales para poder revisar si es verdad que usted tuvo una violación. eh, y pues se notifica entonces el fallo como tal de que definitivamente sí Profe, es ¿y ese caso una... se pagaría? Ah, ¿En ese caso se pagaría manutención por los daños? depende. Si es una situación en que definitivamente la vida de usted como persona está en juego, ahí lo que el victimario, es decir, la persona que causó el daño pagaría sería cárcel. En otras situaciones, si no causó, digamos, un daño más grave, o si, digamos, la vida de la persona a la que le causaron el daño no está en peligro, sí, se trata de que se le pague un dinero, pues, en compensación por eso. Y si la persona quiere, se puede poner una orden de alejamiento, la cual es un papel que dice que esa persona no se puede acercar por ahí, digamos, a 2 cuadras de distancia de usted. Si esa persona se acerca a esas 2 cuadras y usted llama a la policía, puede mandarlo a la cárcel fácilmente, ¿ya? Ya. Eh, ajá. Entonces, que ese proceso se terminaría entonces con una sanción, una multa, como les acabo de decir, o con el arresto de la persona. Las sanciones dependen entonces directamente de la consulta que se haga con el juez, es decir, no hay un precio determinado por precio por golpe, precio por insulto, no, no es así, es determinándose, lo determina un juez y él es el que dice cuánto tiene que pagar o cuánto no. Ah, bueno, gracias. Listo, gracias a Profe, ti. una pregunta. Ajá. En profe pueden haber personas que, ¿En pueden haber profe? mujeres, ¿Cómo así que sí, en profe? profe, que sí pueden haber personas que, o mujeres que maltraten a los hombres. Sí, claro. Hay muchos casos de mujeres que violan hombres. Entonces, y uno de pronto le puede parecer pues, extraño, pero realmente es así, ¿cierto? La cuestión aquí es que, por ejemplo, se han visto casos en donde es que lo que pasa en el país es lo siguiente. En Colombia siempre se tiene en cuenta primero la opinión de la mujer porque es una población a la cual es muy maltratada. Y eso hay que todos, yo creo que muchos lo hemos sabido, que son las primeras a quienes las maltratan, a quienes las tratan mal, a quienes las violentan, las matan, las violan, etcétera, etcétera. Pero igualmente la ley no descarta que existan mujeres que maten, que violen, que golpeen, que maltraten, porque igual siguen siendo humanas, siguen siendo personas. Entonces, no es, digamos, común, pero sí existe una estadística de mujeres asesinas, mujeres maltratadoras, etcétera. Por ejemplo, ya hace un tiempo, se hizo famoso el caso de una mujer que era maltratada por el marido y ella en un ataque pues de tratar de defenderse y demás, lo asesinó con un cuchillo en su cocina y para poder que pues esta persona entre comillas, no la pillaran, ella lo que hizo fue descuartizar a su marido y transformarlo en empanadas. Eh, y después ella muy contenta y muy interesante, pues vendió esas empanadas y así fue como la pillaron. Y se dieron cuenta pues que esa persona significa que lo que les quiero dar aquí a entender es que básicamente las mujeres también maltratan, ¿cierto? No se puede descartar ese tipo de cosas. Eh, y que digamos no son los hombres los únicos que maltratan. ¿Que es más común que se maltraten mujeres? Sí, pero que no se puede descartar entonces que las mujeres también lo hacen. Otra de las leyes que son las sanciones, como me la estaban preguntando ahorita, el artículo 2 de la ley 294, perdón, el artículo 5 de la ley 294 del 96, dice que un comisionado de familia o un juez en conocimiento determinará. Luis Carlos Murillo pregunta algo. Dime, Luis Carlos. Luis. Profe, no soy Luis, soy Valerie, solo que como es el celular de mi papá. Ay, casi la saco. Pilas. Profe, era para otra pregunta. Dime. Eh,
Y Eileen ahorita Pueden, también quiere preguntar algo. Dime. pueden haber, pueden haber hombres que violen a hombres y mujeres que violen a mujeres. Efectivamente. Es decir, eso no se puede descartar. Eso no se puede descartar. Eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los grupos paramilitares y los grupos que están al margen de la ley, por ejemplo, eso es muy común. En el monte te capturan y te puede violar cualquier persona, mujer, hombre, ¿ya? Y eso no se puede descartar. Aquí la cuestión es que es algo violento, algo horrible, algo que no se debe repetir de ninguna manera y que pues es posible. Profe, Profe, y si no es un familiar el que hace el acto, si no es otra persona que no tiene nada que ver, eso ya sería como que. eso ya sería directamente violación, ¿ya? Ah, Cuando no hace parte por parte de la familia, es directamente lo que está pasando, un asesinato, una violación, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero cuando es dentro de la familia, entonces se clasifica como maltrato intrafamiliar, ¿ya? ya, Claro, profe. claro que la ley determina que a veces las violaciones o los maltratos vienen más que todo de familiares, lastimosamente, que de gente del exterior, ¿ya? Es más común. ¿Por qué? Pues ahí sí yo no sabría decirles, pero sí suele suceder eso. Gracias por la participación de todos. Me gusta que estén participando. Bueno, Bueno, entonces nos dice que pues el juez determinaría entonces una medida definitiva de protección si al, por ejemplo, están maltratando a un niño, enviarlo con otra familia que lo pueda ayudar en su proceso, Luis Carlos Murillo. o ¿quién es Luis Carlos Murillo? Es Valery Murillo. Ah, ya es Valery. Se me olvida, qué pena, Valery. Esperé yo por acá. Sí, es que me confundo y después termino sacándola de la clase. Tranquilo, profe. Ya le cambié el nombre, ¿yo? Listo. Entonces, hay que abstenerse entonces, cuando la ley dice entonces que cuando suceden este tipo de cosas, hay que abstenerse de no poder retirar a la persona de la situación. ¿Qué quiere decir? Que lo mejor de todo sería que si, digamos, a usted como niño lo están maltratando en su casa, es mejor que lo retiren de su casa y lo manden o para donde otro familiar, o si no tiene definitivamente nadie donde mandarlo, llevarlo a una de las instituciones de bienestar familiar y ver si se le puede quitar la potestad a los papás pues de esta persona, sobre todo si son los papás quienes los están maltratando, ¿no? Porque si es un tío, entonces lo más requerido acá es que el tío se retire de la casa o que la persona se retire de la casa y pues ahí llevaría su multa o su cárcel, dependiendo de la situación. Entonces, como les digo, pues situarse en el desalojo como tal de la casa o en abstenerse en visitar cualquier lugar donde el agredido esté, es decir, donde la persona que fue agredida esté. Entonces, si de pronto el agredido tiene un negocio y esta persona va a ese negocio, no puede ir porque lo que harían sería llevárselo para la cárcel porque podría ser que viene o a matarlo o a otra vez violentarlo, no se sabe. Entonces lo mejor es que esa persona no vuelva a acercarse. Prohibir entonces al agresor esconder o trasladar la residencia de los niños porque siempre termina siendo eso. Demandan a por ejemplo, un vecino de ustedes es demandado porque le golpea a sus hijos, entonces lo que él hace es irse de esa casa para irse a otro barrio o a otra casa o a otro pueblo a seguir maltratando a los niños sin que nadie le diga nada. Entonces, lo principal es que la ley siempre le dice a usted, quédese en esa casa mientras está el proceso para darnos cuenta de si tenemos que reubicar al niño o cambiarlo de lugar. Y pues es necesario entonces ordenar al agresor que pague todo, que pague los gastos médicos, que pague los gastos psicológicos de la persona, que pague las medicinas, todo de esa persona. Que no tengo dinero, bueno, entonces toca cárcel, ¿ya? En ese sentido.
Existen pues entonces, como les decía, protecciones especiales para las víctimas, relacionadas con bienestar familiar, relacionadas con policía de infancia y adolescencia, y se tiene que tomar cualquier medida necesaria. En este tipo de casos, pues la ley tiene que ser muy enfática en hacer cualquier cosa para poder retirar a la persona que están violentando, porque puede volver a suceder la violencia contra esa persona, o peor, puede ser asesinada, uno no sabe. Ya hablamos entonces de las medidas, de las multas, de los arrestos. Bueno, aquí nos especifican entonces que los arrestos pueden llegar a ser por maltrato intrafamiliar de casi 2 años en la cárcel, o un arresto entre 30 y 45 días, es decir, más o menos un mes y algo, dependiendo de la agresión, ¿no? Porque obviamente una violación va a dar mucho más tiempo que, por ejemplo, un golpe mal dado o por equivocación, o como los niños hacen ahorita, que medio el papá los va a corregir con una correa y entonces llaman a bienestar y eso se vuelve un problema grandísimo. Al papá lo arrestan, entonces no sería por más de 30 o 45 días, dependiendo de la situación. Y si, por ejemplo, tiene personas que digan, no, él no lo quiso golpear porque quiso y no que lo corrigió y él llamó a bienestar, porque eso sucede, muchachos. Y bueno, acá tenemos un cuadrito entonces de lo que de las personas, o digamos de los sectores que se encargan de lo que tiene que ver con esto. Entonces está la Fiscalía, el sector de la salud, el Instituto de Bienestar Familiar, Medicina Legal, la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Defensor de la Familia. Todas esas instituciones tienen como tal entonces una acción como tal dependiendo de la situación. Acá los pueden ver, no los vamos a mencionar todos, ya sabemos de que pronto qué puede ser. Ahorita les voy a mostrar entonces un video que resume mucho más lo que les estoy diciendo. Y acá entonces, finalmente, estos son entonces los números gratuitos que pueden marcar desde cualquier celular o desde cualquier teléfono por si se presenta una situación de maltrato intrafamiliar dentro de sus hogares, que esperemos nunca pase. Entonces aquí está. Digamos, profe, que ninguna de esas líneas conteste. ¿Uno ahí qué hace? No, sí, van a contestar. Seguramente la que mayormente pueda contestar es el 123. Ya, profe. Ajá, que es la línea de atención, pues, a orientación de ruta de atención, que es la línea donde usted llama y dice, vea, es que pasa esto. Entonces ellos ahí mismo lo conectan con el bienestar familiar, la policía de infancia y adolescencia, ellos siempre se encargan. Y el 123 es todo el día, todos los días, todo el tiempo. Entonces no hay ningún problema en eso. Si les van a contestar, tengan muy en cuenta eso. Entonces tenemos el número de la SIGIN, de la Protección Social, de la Unidad Seccional de la Fiscalía, de la Secretaría de Educación, de la Comisaría, es decir, aquí sobran números. Lo importante es saber reconocer cuándo realmente es un maltrato y cuándo realmente tenemos que llamar a la policía, en este caso, por ejemplo, a la policía. ¿Listo? Vamos a ver entonces el video para que entiendan correctamente todo lo que estamos diciendo hasta el momento. Vamos a estar muy atentos, por favor. Voy a permitir que no vuelvan a conectar el micrófono. Cuando termine el video, entonces hablamos sobre el video y qué preguntas tienen, qué dudas tienen, etcétera, etcétera. Entonces pongamos mucha atención al video y escuchemos bien. Entornos Protectores presenta Ruta de Atención para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los niños tenemos un papel muy importante en nuestra sociedad. Sin embargo, en ciertas ocasiones, nuestros derechos no son respetados. Es por eso que debemos comprender que todos somos corresponsables en la construcción de entornos protectores, para que podamos crecer felices, con amor, educación y cuidado. Saber cómo funciona y cuándo se activan las rutas de atención para la protección de niños, niñas y adolescentes. Permite reportar de manera ágil y oportuna situaciones de posible descuido, amenaza o vulneración de nuestros derechos. ¿Cuándo se activa esta ruta? Al identificar una situación que ponga en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, maltrato, violencia o trabajo infantil. ¿Cómo opera la ruta? Es muy fácil, solo son 2 pasos. Paso 1, identifica la posible situación de vulneración de derechos.
Paso 2. Reporta o denuncia ante las autoridades competentes, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien identifica los casos, activa las redes interinstitucionales para el restablecimiento de derechos, donde se remita a la víctima a otras entidades o programas para realizar actividades de promoción, prevención, acompañamiento y orientación. Comisarías de familia, quien verifica, garantiza y restablece derechos. Notifica a los entes de control como la Procuraduría y Personería y articula a los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y policía o fiscalía, quienes reciben las denuncias, orientan sobre las acciones a seguir e investigan el caso para garantizar los derechos de la víctima. En el caso de las instituciones educativas y el sector de salud, como EPS o IPS, están en el deber y la obligación de reportar los casos a cualquiera de las 3 autoridades competentes mencionadas. Para facilitar los reportes, el ICBF, como entidad especializada en protección de niños, niñas y adolescentes, cuenta con diferentes canales de atención. Presencial. Puedes acudir a los centros zonales y regionales del ICBF, a la sede de la Dirección General o en las comisarías de familia. Virtual. Ingresa a la página del ICBF www.icbf.gov.co o escribe al correo de atención al ciudadano @icbf.gov.co. O por vía telefónica, llamando a la línea gratuita nacional del ICBF 018.000 91 80 80. Recuerda, los reportes se pueden realizar de manera anónima. ¿Qué información se requiere para reportar la vulneración? Nombres y apellidos del niño, niña o adolescente que se encuentra en riesgo. Dirección o ubicación exacta en la que se presente la situación. Descripción de la situación específica. Si es posible, datos de los padres o representantes legales del niño, niña o adolescente. Gracias a estas rutas podemos velar que nuestros derechos no sean vulnerados y así los niños, niñas y adolescentes podamos crecer en un entorno lleno de amor. Esta es una estrategia de control y participación social de ¡Entornos Protectores! Bueno, muchachos, entonces, hasta este momento, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué sienten que necesitan preguntar? Estamos abiertos a cualquier duda. Ya les activé el audio, por cierto. Si de pronto una familia no tiene recursos para vivir y ponen a trabajar a los niños y los adultos también trabajan, ¿eso sería maltrato intrafamiliar? Pues eso depende, muy buena pregunta. Eso depende porque en ese caso los papás tienen que hablar con la policía, pues comentándole su situación, ¿cierto? Lo bueno que es que el ICBF también le brinda la oportunidad a estas personas a través de sus hogares de paso y demás, que este niño tenga pues la comida adecuada, le dan, digamos, el almuerzo, le dan el desayuno, hasta le pueden brindar educación, pero eso depende de la voluntad de los papás, porque es que el problema es que a veces hay papás que dicen, no, yo no quiero que a él le den ni el almuerzo, ni la comida, ni nada de eso. Yo quiero es que él venga a trabajar conmigo porque tal cosa y tal cosa. Bueno, ahí tendrían entonces que sacar un permiso especial, pero el problema es que Colombia determina dentro de sus leyes en la Constitución que un niño que trabaja es maltrato, quiérase o no. Lastimosamente así sea un niño o una niña que no tienen nada. Entonces ahí ya se tendría que hablar con las autoridades porque si alguien denuncia que de pronto tu papá o tu mamá está haciéndote trabajar, así vos lo querrás con tu voluntad, te puede llevar la policía o te puede llevar el ICBF y denunciar a tus padres por esa situación. Entonces se tiene que hablar primero con la situación, tienen que ir a hablar pues de que son pobres, de que necesitan trabajar, etcétera, etcétera, y a ver qué de pronto, en qué situaciones te pueden ayudar. Ahí sí. Muchas gracias por tu participación. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, Ujú. ¿qué tan común es el maltrato infantil? Es muy común. Lastimosamente es muy común.
igual de común como, por ejemplo, el maltrato hacia la mujer. ¿Por qué? Bueno, muchachos, porque a veces hay gente demasiado intolerante. Entonces, a veces hay papás que no querían ser papás y les tocó, por de pronto por un embarazo no deseado. eh, Personas que simplemente no nacen para querer a otros. Ese tipo de cosas sucede. Y hay que tener en cuenta que pues no todos los papás son perfectos y hay unos que se esfuerzan mucho más que otros. Y eso es realmente normal. Y a veces es muy común ese tipo de cosas. Gracias por tu participación. ¿Quién más? Profe, Ujú. y si el niño está amenazado con No que le lo van a escucho, matar. no le escucho, hable duro. Profe, y si el niño es amenazado con que lo van a matar si no hace lo que le dicen. Por eso es que ahorita las denuncias se pueden hacer de forma anónima, ¿ya? Porque pues sucedía eso, que de pronto el niño denunciaba eh, y estaba amenazado, entonces lastimosamente lo asesinaban. Porque la policía venía, no, pues es que el niño fue el que nos llamó, tal cosa. Por eso es que ahorita las denuncias se hacen anónimas, para que usted pueda como un anónimo decir, vea, están maltratando a tal niño, y de pronto usted sea ese niño, entonces necesito que vayan a la casa, tal, ahí la policía iría, investigaría, empezarían de forma muy precaria, porque lastimosamente las cosas hay que decirlo. La policía va, medio investiga, el papá que de pronto está maltratando dice, no, yo no lo estoy maltratando, y el policía dice, ah, bueno, y se va, y vuelven y lo maltratan, hasta que ya llega a unas consecuencias graves. Tengo que decirles esto, muchachos, a veces la policía no actúa de la mejor forma, pero pues a veces también suele suceder de que actúan de la forma correcta y se puede salvar una vida, salvar una situación que se pueda presentar. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Yo, profe, Profe, Murillo. Murillo, dígame. ¿Y luego quién habló por ahí? María José. Listo, María José. Murillo y luego María José. Dígame, Murillo. Profe, en caso de que obliguen a alguien a tener un niño, ¿qué Ujú. pasaría? Pues eso también hace parte de maltrato, pero eso ya no sería maltrato intrafamiliar, sino maltrato de pareja. Eh, pues ustedes saben que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aborto en Colombia es todavía ilegal, aunque tiene ciertas medidas relacionadas con el cómo y el por qué. ¿En qué sentido? El aborto de cierta manera es legal en Colombia, sí, es por violación, si es por maltrato, si es por obligación, si es porque está totalmente en contra de su voluntad. Si usted como mujer, por ejemplo, no quiere embarazarse, usted está en todo su derecho de decir que no. Aún así, si por a través del maltrato y las amenazas la embarazan, tiene todo el derecho de abortar. ¿Listo? Sigue, ¿quién seguía? Profe, yo, Ah, ya. ¿cómo uno puede saber si un niño está siendo maltratado psicológicamente? Ah, bueno, hay varias características sobre si un niño está siendo maltratado psicológicamente. Y a veces, por ejemplo, los amigos o las personas del colegio son las que se dan cuenta primero. ¿Por qué? Porque ese niño va a presentar características muy particulares. Va a estar todo el tiempo triste, va a estar todo el tiempo preocupado por como destacar, como ser el mejor. A veces pero pues no es todo el tiempo, ¿no? Entiendan eso. No de forma sana ser el mejor, sino de forma, en plan, si yo no saco buenas notas, a mí me van a golpear en la casa en cualquier momento. O si yo llevo una excusa, un regaño por parte de, por ejemplo, de un profesor, me van a tratar mal y entonces esa persona, si el profesor lo regaña, por ejemplo, se va a poner como loca, vas a ver que, por ejemplo, ese niño está muy ausente o que a veces no va a clases o que a veces ni siquiera copia en un cuaderno, ni siquiera saca buenas notas y no le importa. Es decir, es una persona que se nota que está siendo maltratada. Entonces, pues allí ya se tendrían otro tipo de rutas de atención, pero pues eso depende, digamos, del espacio donde se dé.